Bueno, ahora vamos a hablar de otra perspectiva filosófica, el pragmatismo. La primera parte de la tabla, que se refiere a la parte del contexto sociocultural, voy a leerlo tal cual. La tabla dice: surge en la filosofía griega e inglesa. Bueno, esa primera parte simplemente es representar en una imagen, como solíamos representar en los exámenes de historia, la vestimenta típica de los filósofos griegos. Y en cuanto a la filosofía inglesa, pues pueden representarlo con el vestuario de los filósofos del siglo XVII, siglo XVIII en Inglaterra. Ahora, ese solamente es un punto en cuanto a tiempo y espacio, cuando surge. No hay que rebuscar más en cuanto a cómo representarlo. La segunda viñeta de la tabla dice: se desarrolló particularmente durante el siglo XX en Norteamérica. Quiere decir que ese va a ser su contexto al momento de hacer su video, al momento de representar todo lo que tiene que ver con el pragmatismo. Ese es el contexto: Norteamérica, siglo XX. Específicamente, realmente surge en el siglo XIX, pero es a finales del siglo XIX. Entonces se desarrolla en el siglo XX. Entonces, si les preocupa la parte del vestuario, sería Norteamérica, principios del siglo XX. O sea, 1900, 1901, 1910, 1920, es más o menos el contexto histórico. Y es lo único que tendrían que representar en el sonorama en cuanto a la parte del contexto sociocultural del pragmatismo. Bueno, en cuanto a la segunda parte de la tabla, lo que se refiere al contexto educativo, voy a leerlo tal cual. En la tabla lo menciona de la siguiente manera. Dice: pretende mantener la estabilidad social y su continuidad. Y la segunda viñeta dice: el fin de la educación es la continuidad del individuo. Aun cuando se menciona como dos viñetas, en realidad están muy ligadas, son no lo mismo, pero se complementan. La primera viñeta habla de la sociedad. La segunda viñeta habla del individuo. Recordemos que toda sociedad está formada por individuos y que el individuo no puede existir sin una sociedad. Por eso están ligadas. Ahora, ¿a qué se refiere cuando hablamos de continuidad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de... Bueno, además de la parte de la continuidad, se menciona la estabilidad social. Bueno, creo que queda muy clara la idea de estabilidad. Cuando una persona quiere tener trabajo porque busca su estabilidad económica, creo que no hay mucho que buscar en la idea de estabilidad. Estabilidad, mantenerse, permanecer y de la manera más digna posible. Ahora, la idea de continuidad, tanto de la sociedad como del individuo, en realidad, el pragmatismo hace mucha referencia a lo práctico, a la utilidad, no solamente de las cosas, sino también del individuo. Que una persona sea útil en su sociedad, que una persona pueda permanecer gracias a su eficacia. Las cosas pueden ser eficaces o ineficaces. Algo ineficaz no sirve.
y si no sirve, lo desecho. Algo que es eficaz me es útil, y si es útil, lo voy a conservar. Pero la idea del pragmatismo en cuanto a educación, en cuanto a lo que la escuela busca, es que los individuos puedan ser útiles, sean eficaces y a través de eso permanecer. A eso se refiere con continuidad del individuo, continuidad de la sociedad. Un ejemplo sería cuando se inventaron los celulares. Sabemos que son muy útiles, sabemos que son eficaces y se inventaron ya, pues ya tiene algo de tiempo, no es algo de hace 10 años, tiene mucho más tiempo que se inventó, tampoco es tan antiguo y sin embargo no ha desaparecido. Es un objeto que ha tenido continuidad, que se ha mantenido, o sea, es estable y seguirá siendo así. Tal vez evolucione, sí, pero la esencia muy posiblemente ahí se quede y permanezca. Va a ser algo continuo. ¿Por qué? Porque es práctico. Finalmente eso quiere decir pragmático, práctico, eso significa el pragmatismo, la practicidad, pero practicidad traducida en algo que es útil, que es eficaz. Y bueno, si eso lo manejamos en las personas, que la persona pueda ser útil y eficaz, a través de eso va a ser continua. Entonces traten de representar para su sonorama la idea de una escuela que le da las herramientas a sus estudiantes. ¿Para qué? Para ser eficaces, para ser útiles a su sociedad y así ser continuos, tener una continuidad. Y su sociedad, a su vez, también se puede mantener estable y continua. Eso quiere decir la parte del contexto educativo en el pragmatismo. Y ya para finalizar con el pragmatismo, la tercera parte de la tabla nos pregunta sobre tendencias al cambio. ¿Qué consecuencias trajo el pragmatismo en la educación? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, la tabla lo menciona de esta manera. Dice, la escuela tiene 3 funciones esenciales. Primera, función informativa. Eso quiere decir que para poder proveer al alumno de esa utilidad, de esa eficacia, transmite la información necesaria, la información que en ese momento es útil para lo que la sociedad demanda. Ahora, traten de representar transmisión de información. Es lo único que tendrían ustedes que mostrar en la imagen, ese proceso de transmisión de información. Lo segundo que se menciona es, bueno, de las 3 funciones que tiene la escuela, la segunda función es formativa. Si la primera se refiere a la parte de los conocimientos, la parte formativa se refiere a la cuestión de las habilidades. Recordemos, el individuo tiene que ser útil, entonces tiene que poder llevar a la práctica toda la parte teórica. A eso se refiere con formativa. Entonces, en el sonorama tienen que mostrar una parte teórica que tenga un resultado práctico, donde podamos ver esa relación teoría-habilidad. La parte formativa es la parte de las habilidades, es la parte donde el estudiante, el alumno, lleva a la práctica lo que aprendió. Tiene que ser 2 puntos relacionados en su sonorama. No me pueden mostrar como parte informativa algo matemático y como parte formativa
al alumno que está haciendo un dibujo. No tiene nada que ver. Se tiene que relacionar la parte formativa con la informativa. Tengan cuidado en ese aspecto. Y por último se menciona función transformadora. Simplemente significa cambio, significa evolución. Acuérdense, se conserva lo que es útil y eficaz, entonces por eso siempre se habla de un cambio, siempre se está transformando la sociedad, porque desecha lo que no es útil, se desecha lo que no es eficaz. Lo que no nos sirvió a final de cuentas ya no lo utilizamos, y cuando descubrimos algo que sí nos es útil y eficaz, entonces lo adoptamos y lo adquirimos. Por esas constantes cuestiones de lo que es práctico y lo que no, es que siempre está en constante transformación. Traten de plasmar esa idea, y esas son las tres funciones en las cuales la escuela cambió. Esos fueron los cambios que trajo el pragmatismo dentro de la educación.